Bienvenido a una lección sobre circuitos hamiltonianos. En lugar de buscar un circuito que cubre cada borde una vez, a veces estamos interesados en un circuito que visita cada vértex una vez. Este concepto sería útil, por ejemplo, para una persona de entrega que desea parar en cada lugar de entrega en lugar de bajar cada calle. Por ejemplo, si una persona de entrega necesita visitar cada vértex exactamente una vez para entregas que pueden comenzar aquí, vaya en esta dirección, gire, vaya en esta dirección, gire y luego vaya en esta dirección. Aviso como esto sería un camino en lugar de un circuito porque el vértex inicial y el vértex final no son lo mismo. Y aviso como la entrega persona también podría tomar rutas diferentes y todavía visitar cada vértex exactamente una vez. Por ejemplo, la persona de entrega, de nuevo, puede comenzar aquí, vaya en esta dirección, gire y vaya en esta dirección, gire y vaya en esta dirección, gire y vaya en esta dirección, y vuelva de nuevo aquí. Entonces, la persona de entrega comenzaría aquí y terminaría aquí. Y, de nuevo, aviso que esto no es un circuito, es un camino, pero visita cada vértex exactamente una vez. Lo que nos lleva a las definiciones de circuitos hamiltonianos y caminos hamiltonianos. Un circuito hamiltoniano es un circuito que visita cada vértex una vez sin repeticiones. Al ser un circuito, debe comenzar y terminar en el mismo vértex. Un camino hamiltoniano, que vimos en nuestro ejemplo anterior, también visita cada vértex una vez sin repeticiones, pero no tiene que comenzar y terminar en el mismo vértex. Y los circuitos hamiltonianos se nombran después de William Rowan Hamilton, que los estudió en el siglo 1800. Echemos un vistazo a una pareja más ejemplos. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Vamos a ver si podemos encontrar un circuito hamiltoniano para este gráfico aquí. Lo que significa, si comenzamos aquí, queremos visitar cada vértex exactamente una vez y volver a este vértex. Así que podríamos comenzar en esta dirección. Gire, gire, gire y mantenga ir este patrón. Turn and keep this pattern going. Gire y vaya todo el camino aquí y regrese al vértex de arranque. Este es un ejemplo de un circuito hamiltoniano. Comenzamos aquí, visitamos cada vértex exactamente una vez, y terminamos en el mismo vértex. Un camino hamiltoniano también visita cada vértex una vez sin repetir, pero no tiene que comenzar y terminar en el mismo vértex. Y vemos una pareja de estos usando nuestro ejemplo de entrega persona. Vamos a ver si podemos encontrar un camino hamiltoniano para este gráfico. Así que despejaremos el circuito hamiltoniano. Así que empezaremos aquí de nuevo. Y aviso cómo podemos ir en esta dirección todo el camino hasta el fin. Gire, vaya todo el camino de regreso en esta dirección. Gire y vuelva en esta dirección. Aviso cómo empezamos aquí, visitamos cada vértex exactamente una vez. Y terminó aquí, una ubicación diferente. Este es un ejemplo de un camino hamiltoniano. Ahora, es importante reconocer que a diferencia de los circuitos Euler, no hay ningún teorema que nos permita determinar instantáneamente si existe un circuito hamiltoniano para todos los gráficos. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Queremos determinar si un camino o circuito hamiltoniano existe en el gráfico abajo. Consideremos primero un circuito hamiltoniano. Mirando el gráfico, aviso como si comenzamos a este vértex aquí. No hay manera de que podemos visitar cada vértex exactamente una vez, y regresar a este vértex porque este borde único aquí. Así que no existe un circuito hamiltoniano. Vamos a ver si podemos encontrar un camino hamiltoniano.
Significa que podemos comenzar aquí, visitar cada vértex exactamente una vez, pero no tenemos que terminar de nuevo en este vértex. Así que podemos ir en esta dirección, también gire y vaya en esta dirección, gire y vaya en esta dirección. Gire y vaya en esta dirección, gire, gire y gire. Este será un posible camino hamiltoniano. Aviso como visitamos cada vértex exactamente una vez sin repeticiones, y por lo tanto este es un posible camino hamiltoniano. Con los circuitos hamiltonianos nuestro enfoque no estará en la existencia, sino en la pregunta de optimización. Dado un gráfico donde los bordes tienen peso, queremos encontrar el circuito hamiltoniano óptimo. ¿Cuál sería el de menor peso total? Lo que nos trae a un problema famoso llamado el problema de viajero de viajes, o TSP por corto. Este problema se llama el problema de los vendedores que viajan porque la pregunta puede enmarcarse como suponga que una persona de ventas necesita dar lanzas de venta en 4 ciudades diferentes de su ciudad. Mira las ferias de aire entre cada ciudad y pone el costo en un gráfico, como vemos aquí a continuación. ¿En qué orden debe viajar para visitar cada ciudad una vez entonces regresar a casa con el costo más bajo? Miremos un posible circuito hamiltoniano. Si el vendedor comienza aquí en Seattle, digamos que vuelan a la, que costaría $70. Y después de la de a Chicago por $100, luego a Dallas por $165, luego a Atlanta. Y finalmente de vuelta a casa a Seattle. Aviso al utilizar este circuito hamiltoniano. El costo total sería $70 más $100 más $165 más $85. Y luego finalmente vuelve a casa por $140. Entonces, si este plan de viaje, el costo total sería de $560. Pero la pregunta real es que los planes de viaje serían más baratos para el vendedor. Así que estaremos considerando varios ejemplos similares a esto en los próximos videos. Espero que hayas encontrado esto útil.